Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Acabo de ver el capítulo de Jeju. Mi primera impresión fue que los tres son muy amigos, se hacen bromas y todo lo que vimos fue en modo juego, nada con mala intención por parte de ninguno de los tres. Quedó claro que Tae se unió al viaje a último minuto, 2 días antes, vio en el chat grupal que Jimin y Jungkook se iban de viaje a Jeju, e insistió en ir con ellos. 막무가내였습니다. Y si insistió, quiere decir que hubo una negativa por parte de ambos en primera instancia. 오셨습니다. 근데 게트 속에는 이제 내려서 차에도 안 나오는 건가? Ahí Tae dice que es el primer invitado y Jungkook le dice quizás el primero y último. 1회 게스트이자 마지막 게스트가 될 수 있어. Lamentablemente Jimin nuevamente estaba mal del estómago, no tan grave como en Connecticut, pero no se sentía bien, incluso se quedó un rato en el auto, mientras Tae y Jungkook caminaban al restaurante. Cuando se demoraba Jimin, Jungkook preguntó dónde estaba y él ya venía. Miren la sonrisa que se le puso en la cara a Jungkook cuando vio a Jimin. Jimin además estaba melancólico. Jungkook, tocando la pierna de Jimin, estaba preocupado por él, no se sentía bien. Cuando llega la comida, Jungkook graba la comida y por supuesto siempre termina grabando a Jimin. Después Tae dice ¿por qué vine? Y Jungkook le dice que se vaya. 왜? 그럼 가? 이거는 그냥 카메라 없어도 그냥 이러는 거잖아. 재밌어. Hagamos un recordatorio, cuando Jimin le dice a Jungkook en Connecticut lo siguiente. 어쩔 너무 고맙지. 크게 후회하고 있어. 왜도 늦었어? 즐겨. 왜? 그럼 가? 이거는 그냥 카메라. Solo vean y obtendrán respuestas. Cuando Jimin sale corriendo detrás de Tae para darle un bocado, deja sus zapatos tirados y una vez más Jungkook los recoge. Se van al hospedaje, Jimin no se sentía bien, yo vi como una manera de animarlo, Jungkook va con una pistola de agua a mojarlo. Le tira directamente sobre su durazno, Jungkook tiene una obsesión con el duraznito de Jimin. Y con otras partes del cuerpo también. Acá se puede ver que entre Tae y Jungkook son buenos amigos, son muy bruscos entre ellos dos. Jungkook en primera instancia quiso despertarlo tirándole agua, pero no alcanzó, después se queda viendo a Jimin dormir. Jimin se levanta y cobra venganza de las mojadas que le dieron. Esta parte seguramente las exvecinas le sacarán más punta que lápiz de estudiante. Yo siempre he visto a Tae y Jungkook como amigos y esta escena me lo confirma. Acá sí es realmente lo que yo haría con una amiga y hermana. Igual da risa porque Tae en un momento casi le saca la cabeza a Jungkook. Pero esa escena no duró ni 3 segundos, seguramente es parte del guión, aunque Jungkook, pésimo actor ahí, debió poner cara de enamorado y no. Pobre Jungkook, la cara. Después dicen que Jimin obliga a Jungkook.
Se vistieron para ir a jugar y Jungkook elogiando siempre a Jimin. 오 이쁜데? 진짜 이쁜데? En el parque de diversiones los tres la pasaron muy bien, pero mi pobre Jimin estuvo muy acontecido, se rompió el labio. Jungkook se preocupó al verlo así. Jungkook diciendo, Jiminchi repetidas veces es lo mejor. En definitiva se mostró lo bien que se llevan los tres, con el clásico humor de hombres que a veces muchas personas no entienden. Se vio que Jimin y Jungkook la pasaron bien junto al invitado, que también estará en el segundo capítulo. Jimina, Jungkook. ¿Dónde quedó el honorífico? Pero se nota demasiado en los detalles la complicidad de Jimin y Jungkook. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Obviamente se divirtieron, ese era el fin del programa y creo que lo lograron. Veremos qué se viene para el próximo capítulo. Mi pregunta es la siguiente, según se dice que a Jimin y Jungkook se les vio en agosto en Jeju, pero todo este material fue grabado a fines de septiembre. ¿Entonces fueron antes a pasar unos días solos? ¿O fue solo un rumor y no era cierto? ¿Qué piensan ustedes? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Creo que ambos se vuelven más reservados con invitados, pero nunca se dejará de ver lo que es Jacob. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.